Buenas tardes para todos. Es un placer tenernos nuevamente con nosotros en este espacio dedicado a compartir conocimientos y experiencias. En nombre del equipo de análisis farmacéutico más conocido en la industria por ustedes como BIFAR, queremos expresar nuestro sincero agradecimiento por la confianza y el continuo apoyo que nos brindan en este proceso de formación. Me presento, mi nombre es Laura González y me acompaña Juan José Reyes. Ambos somos microbiólogos industriales y hacemos parte del equipo comercial. Antes de dar inicio, queremos hacer un reconocimiento especial a todos nuestros químicos farmacéuticos y microbiólogos, ya que en este mes celebramos su día. Apreciamos profundamente su dedicación, esfuerzo, apoyo y arduo trabajo, los cuales son fundamentales para la ciencia, la salud y la industria. BIFAR se especializa en el control de calidad microbiológico para las diferentes industrias, incluyendo la farmacéutica humana, veterinaria, cosmética, hospitalaria, de aseo y desinfección. A lo largo de estos años hemos adquirido experiencia tanto en el mercado, discúlpenme, nacional como internacional. Nuestro laboratorio se encuentra ubicado en Bogotá, Colombia. Igualmente contamos con una filial en los Estados Unidos. Su nombre es BIFAR LLC y se encarga de la comercialización y distribución de insumos de laboratorio de microbiología. El día de hoy nos acompaña nuestro director técnico, Andrés Suárez. Él es microbiólogo industrial y ambiental. Cuenta con más de 10 años de experiencia en laboratorios de control de calidad y plantas de producción estériles y no estériles. Es magíster en calidad y gestión integral. Igualmente es auditor integral en sistemas de gestión de calidad. Antes de dar inicio, queremos explicarles la dinámica del webinar para quienes nos acompañan por primera vez. Nuestro expositor comenzará su presentación de manera continua. Les invitamos a dejar sus preguntas en el chat indicando su nombre, empresa e inquietud. Al finalizar el seminario, abriremos un espacio para revisar las preguntas y seleccionaremos las más comunes o relevantes para abordar. Además, les recomendamos estar súper atentos al chat, donde estaremos compartiendo información relevante y el enlace para una encuesta. Agradecemos de antemano que la diligencia, ya que es muy importante para nosotros saber su opinión y tener una retroalimentación de su parte. Ahora, te cedo la palabra, Andrés. Muy buenas tardes para todos. Laura, Juan José, muchas gracias. Damas y caballeros, para mí es un placer tenerlos hoy en este espacio y compartir un poco de conocimiento. De antemano, quiero agradecer a nuestro aliado estratégico Chemandina por sus servicios en cuanto a servicios e insumos para la industria farmacéutica y en especial para nosotros, para BIFAR, como proveedor de desinfectantes e insumos de aseo para el laboratorio. Hoy vamos a tener una experiencia bastante interesante. Vamos a conversar un poco acerca de la validación de los desinfectantes y los parámetros más relevantes para garantizar su eficacia y su seguridad en todo tipo de industria. Vamos a tener como contenido una parte introductoria donde vamos a mencionar un breve resumen de nuestro último webinar. Vamos a hablar expeditamente de la concentración mínima inhibitoria como prueba in vitro en el laboratorio. Vamos a adentrarnos un poco sobre el fundamento de la técnica de validación de desinfectantes basados en el capítulo 1072 de la USP. Asimismo, vamos a enlazarlo con la validación de la vigencia de los desinfectantes y la validación de la limpieza y desinfección. Cómo crear de manera estratégica e ideal la rotación de los desinfectantes. Y por último, vamos a ver cómo van los avances en la industria en aspectos relevantes de investigación y desarrollo con nuevas moléculas desinfectantes. Muy bien. En ese orden de ideas, recordemos que en nuestro último webinar conversamos acerca de la importancia que tiene conocer nuestra microbiota nativa en nuestras áreas controladas. Llámese planta de producción, laboratorio de microbiología, central de mezclas, radiofarmacia, áreas productivas, englobándolas en la importancia que tienen conocerlas, cómo conservarlas, cómo desafiarlas contra nuestros desinfectantes, con un solo fin: garantizar que nuestra validación de desinfectantes es efectiva, no solamente con los microorganismos específicos que nos referencia el capítulo 1072 o las ATCC, sino también enfrentarlas a este tipo de microorganismos que son los que finalmente tenemos presentes en nuestras áreas controladas y contra los que también debemos demostrar la eficacia de nuestros desinfectantes a la hora de no solamente validarlos, sino los procedimientos de limpieza y desinfección, validación de áreas, entre otras. Recordemos también que debemos ser muy objetivos y cuidadosos en los procesos de limpieza y desinfección, preparación de desinfectantes, debido a que, como bien saben, los microorganismos a través del tiempo generan resistencia
a este tipo de desinfectantes y a las concentraciones que frecuentemente usamos para efectuar nuestros procedimientos de limpieza. En ese orden de ideas, es de vital importancia que hoy nos concentremos en realizar de manera muy estratégica y muy objetiva la validación de limpieza y desinfección, desinfectantes, validación de áreas, entre otras. A su vez, en nuestro último webinar también concluimos la importancia que tiene el manejo no solamente de las cepas de referencia, sino de los microorganismos nativos para tomar decisiones en la organización con el fin de realizar procesos en cuanto a capacitación de personal, limpieza y desinfección y tomar decisiones estratégicas en la organización. Muy bien. Antes de que nos adentremos a profundizar en lo que es la validación de desinfectantes, quisiera traer a colación la clasificación de los desinfectantes con respecto a su campo de acción. A nivel internacional se clasifican en 3 niveles: nivel bajo, nivel intermedio y nivel alto, teniendo dentro de la categorización de nivel bajo amonios cuaternarios de bajo espectro, otros como metales pesados y el peróxido de hidrógeno en concentraciones menores al 3%. A nivel intermedio, tenemos moléculas como el alcohol isopropílico, los compuestos fenólicos, compuestos clorados y compuestos yodados. Y en un nivel alto o de amplio espectro, tenemos sustancias como el hipoclorito, que hoy por hoy están siendo relevadas de la industria debido a su alto grado de peligrosidad con la salud humana. Aldehídos, ácido peracético y, como lo veremos en nuestra conclusión o últimas diapositivas de la presentación, los amonios cuaternarios de quinta generación, que es en lo que la industria química se está enfocando en su desarrollo. Con base en el nivel de desinfección, les quiero mostrar muy resumidamente el campo de acción o de inhibición o de actividad bactericida que tienen este tipo de desinfectantes con base en su clasificación. Entonces, los de nivel de desinfección alto tienen un amplio espectro, teniendo propiedades inhibitorias o bactericidas contra coco gram positivos, gram negativos, bacilo gram negativos, bacilo gram positivos, microorganismos esporulados y lo que compone los hongos, tales como los mohos y las levaduras. A nivel intermedio, difieren de la clasificación alta solamente en que no tiene campo de acción con los microorganismos esporulados como los bacilo gram positivos. Y a nivel alto, difiere en gran cantidad a que tiene campo de acción contra los coco gram positivos, gram negativos y en un 50% contra los mohos y las levaduras. Un parámetro muy importante a tener en cuenta, y se los quiero mostrar de manera muy resumida, antes de seleccionar nuestros desinfectantes para uso en nuestras áreas controladas, debemos tener en cuenta el sinergismo y el antagonismo, es decir, no debemos hacer selección de desinfectantes de manera aleatoria. Me explico. Desinfectantes que tienen sinergismo, que no se van a contrarrestar entre ellos, por ejemplo, el hipoclorito y el ácido peracético, el alcohol y las moléculas yodadas, el peróxido de hidrógeno y el ácido peracético, los amonios cuaternarios, ya sea de cuarta o quinta generación, con el ácido láctico. Este tipo de combinaciones de desinfectantes o de principios activos van a tener un mecanismo de acción de alta eficiencia contra los microorganismos. Caso contrario, como podemos ver, desinfectantes que generan antagonismo entre sí mismos, moléculas como el hipoclorito y el detergente. Bien sabemos que los detergentes neutralizan la actividad del hipoclorito de sodio. El alcohol más los amonios cuaternarios, el alcohol, por reacción química, inactiva los compuestos de amonio. El peróxido más la clorhexidina, junto con el ácido peracético y el cloruro de amonio cuaternario, disminuyen la eficacia y asimismo reducen la actividad antimicrobiana. Por otro lado, también quería mostrarles la incidencia que tiene mezclar o combinar a la hora de seleccionar desinfectantes diversas moléculas. ¿En qué sentido? Contra la salud de nuestros operarios. Moléculas como el cloro, el vinagre, el cloro más el amoníaco, el cloro más el alcohol en gel y por último el vinagre más el peróxido de hidrógeno. Consideraciones que hoy por hoy debemos tener en cuenta debido a que ha cobrado mucha fuerza la salud y seguridad en el trabajo de nuestros colaboradores.
Muy bien, ahora sí entremos en materia. ¿Qué debemos tener en cuenta una vez seleccionemos nuestros desinfectantes para procesos de limpieza y desinfección y previamente para validación de los mismos? Inicialmente, hecha la selección, debemos tener en cuenta aspectos como la ficha técnica y el certificado del fabricante. ¿Esto con qué sentido? Uno, conocer la concentración de uso, las condiciones de seguridad, ¿cierto? Y en qué tiempo probablemente el fabricante estableció sus tiempos de acción. En ese orden de ideas, efectuamos la técnica de concentración mínima inhibitoria con el fin de comprobar que lo que nos dice en el certificado del fabricante es correcto. Esto lo hacemos con base en la ISO 27776-1, la cual define que la concentración mínima inhibitoria es la concentración más baja que definimos en condiciones controladas en un laboratorio en la cual se previene el crecimiento visible de microorganismos dentro de un periodo de tiempo determinado. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Como bien saben, es muy importante tener en cuenta el tipo de cepas de referencia que nos establece el capítulo 1072 de la OSP. En este caso son 6 cepas. Y también tener en cuenta que debemos desafiarlas contra nuestros cepas nativas o microorganismos nativos que previamente tenemos aisladas y conservadas de la misma manera como las cepas de referencias ATCC. ¿En qué consiste esta prueba? Básicamente, vamos a hacer diluciones seriadas 1 en 2. En el primer tubo, como ustedes pueden ver, tiene un número 64 arriba. En este tubo vamos a adicionar 4 mililitros de un diluyente, puede ser un caldo casoil. Adicionalmente, vamos a añadir 4 mililitros del desinfectante más 1 mililitro de una concentración conocida del microorganismo, que puede estar en concentración de 1.5 por 10 a la 5 o 1.5 por 10 a la 8. De ahí en adelante, vamos a hacer diluciones seriadas, como les mencioné anteriormente, en los 10 tubos. Vamos a incubar por un periodo de 24 horas y posterior a esta incubación, vamos a evidenciar que en algunos tubos tenemos turbidez y en otros no. El tubo previo al que tiene turbidez va a ser el tubo que tiene propiedades inhibitorias. El tubo anterior es el que tiene actividad bactericida. Es decir, que podemos establecer que ese es el tubo de la concentración mínima inhibitoria. En ese orden de ideas, por regla de 3, calculamos la concentración con base en la dilución y asimismo podemos proceder a iniciar la fase 1 de la validación de desinfectantes. Esta validación, como les mencioné anteriormente, basada en el capítulo 1072, consta de 3 fases. En la fase 1, una vez comprobada la concentración de uso, vamos a desafiarla en tiempos diferentes, ¿cierto? ¿Qué nos recomienda la NTC 5150? Que no solamente lo hagamos en tiempos diferentes, sino que también la desafiemos a una concentración por encima y una concentración por debajo. ¿Con qué fin? Con el fin de determinar que en cierto tiempo y a cierta concentración, este desinfectante tiene una alta eficiencia. La fase 2 consta de la prueba de desafío de superficies. En esta segunda fase, una vez definida la concentración y el tiempo de acción, vamos a evaluar cómo es la acción del desinfectante enfrentándolo a la superficie durante el tiempo que previamente establecimos, al igual que la concentración. De igual manera, esta técnica se hace con las cepas de referencia y las que tenemos establecidas como microorganismos nativos de nuestras áreas controladas. Y por último, en la fase 3, vamos a tener una comparación estadística de la frecuencia de los aislamientos antes y después de la implementación de los desinfectantes en nuestras áreas controladas. Vamos a seguir a hablar un poco más acerca de cada una de las fases de la validación de los desinfectantes. Como les mencioné anteriormente, en la fase 1, previamente establecida la concentración con la técnica de concentración mínima inhibitoria, vamos a evaluar 3 tiempos y 3 concentraciones. Estos 3 tiempos van a estar determinados a medida del cliente o a medida de lo que establezcamos con base en la concentración mínima inhibitoria, comprobándolo o teniendo como soporte científico el certificado del proveedor.
En ese orden de ideas, vámonos a un ejemplo de un desinfectante a una concentración de 1000 ppm. Lo ideal es evaluarlo una concentración 20% por encima y una concentración 20% por debajo. En este caso, para el ejemplo, establecí 3 tiempos: 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos y 15 minutos. Vamos a dejar que el desinfectante haga efecto. Cuando transcurra el tiempo, es importante tener en cuenta que debemos añadir un neutralizante con el fin de detener la actividad bactericida del desinfectante para así poder hacer un recuento en placa por siembra en profundidad de la reducción logarítmica que vamos a tener de las cepas de referencia y de los microorganismos nativos con los cuales estamos desafiando nuestros desinfectantes. Ya en la segunda fase, es muy importante tener en cuenta que debemos hacer uso de la concentración y el tiempo establecido previamente en la fase 1 y debemos enfrentarlo a todas nuestras superficies. Cuando me refiero a todas nuestras superficies, hablo de todas las características y materiales de las cuales están construidas o constan nuestras áreas controladas. Muy importante tener en cuenta, aunque sé que hoy en nuestro magnífico público nos acompañan muchos microbiólogos, también tenemos ingenieros, químicos, farmacéuticos y personas de otras áreas que quizás no tengan la claridad de que es muy importante no llevar la contaminación a la planta. Vamos a establecer unas superficies de 5 por 5 y lo vamos a evaluar a nivel de laboratorio. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a inocular una cantidad del microorganismo de las 6 cepas malas nativas, vamos a esparcirlas en las superficies de 5 por 5, vamos a dejar secar. Posteriormente, vamos a hacer una aspersión del desinfectante preparado a la concentración que previamente establecimos y lo vamos a dejar actuar por el tiempo que seleccionamos en la fase 1 de esta validación. Posteriormente a que pase este tiempo de acción del desinfectante, vamos a realizar un muestreo. Ustedes definen la técnica, puede ser frotis por hisopado o un contacto en placa Rodack, y vamos a evaluar la reducción logarítmica de nuestro desinfectante versus la acción en su superficie o en nuestras superficies. Recuerden que pueden ser acero inoxidable, pintura epóxica, vidrio, entre otras. Por último, debemos tener en cuenta que nuestros desinfectantes, para que puedan cumplir, deben establecer o cumplir, perdón la redundancia, según nuestro tiempo establecido, a concentración establecida, una reducción logarítmica específica. En el caso de las bacterias y los hongos, debe haber una reducción mayor o igual a 3 unidades logarítmicas. Y para los microorganismos esporicidas, debe haber una reducción mayor a 2 unidades logarítmicas. Debemos tener en cuenta que esta especificación es dada por el capítulo 1072 de la USP y que el inóculo inicial de estas pruebas es de 1 a 1.5 por 10 a la 8. En ese orden de ideas, si tenemos un recuento, una recuperación de microorganismos para bacterias y hongos de 10 a la 5, el desinfectante cumple con el criterio de aceptación. Y para microorganismos esporulados, si tenemos una reducción de 2 unidades comparándola de 10 a la 8 y tenemos de 10 a la 6, vamos a aceptar que cumple. Es muy importante tener en cuenta que generalmente a estos tiempos de acción y a las concentraciones que los definimos, generalmente la reducción logarítmica es de 7 a 8 unidades, dependiendo del desinfectante que utilicemos. Ya por último, es importante tener en cuenta que este capítulo nos define qué vamos a hacer con los datos que recolectamos a través del tiempo. Cuando me refiero a través del tiempo es lo que establezcamos en nuestro plan maestro de validaciones para realizar el análisis estadístico o el famoso estado validado, como lo llama nuestro ente regulatorio. Allí vamos a definir qué decisiones podemos tomar como organización o como laboratorio de control de calidad, teniendo en cuenta las veces que aislamos los microorganismos o cuántas veces
tuvimos aislamientos de microorganismos que ya sabemos que existen. Aquí cobra mucha importancia lo que hablamos en nuestro anterior encuentro acerca de los microorganismos nativos de las áreas controladas. ¿Cómo? Perdónenme, se me pasó la diapositiva. ¿Cómo vamos a realizar este control estadístico de aislamientos? Muy importante tener en cuenta que nuestros procesos debemos registrarlos en cartas de control. Las cartas de control no solamente nos van a permitir establecer límites de alerta y de acción y demostrar qué tanto tenemos controlado o poco controlado nuestro proceso, sino que nos va a permitir realizar análisis de tendencias para que podamos tomar decisiones como organizaciones. Ahora bien, una vez tengamos establecidos el tiempo ideal de acción y la concentración específica para actividad bactericida de nuestros desinfectantes, es importante tener en cuenta que debemos, o es lo ideal, tener la validación de la vigencia de los desinfectantes. ¿Y cómo se hace esto? Se preguntarán. Pues bueno, esta validación consta en demostrar qué tanto tiempo, qué tan ¿qué tanto campo de acción tienen nuestros desinfectantes a través del tiempo? En ese orden de ideas, lo que hicimos en la fase 1 de la validación, en la fase 2 de la validación de desinfectantes, lo aplicamos en el tiempo que establezcamos en nuestro protocolo de validación. Por ejemplo, el tiempo 0 hace alusión a la validación inicial. Podemos establecer una vigencia de 7 días, teniendo un día intermedio y el día final. Muy importante tener en cuenta para determinar este tiempo de vigencia, el tamaño o el volumen que dispensamos en nuestros recipientes, porque no tiene sentido que validemos vigencia de un mes cuando vamos a tener que estar preparando cada 7 días. Entonces es importante tener en cuenta ese tiempo para establecerlo en nuestro protocolo de validación. Posteriormente a nuestra vigencia, vamos a enlazar la validación de los desinfectantes, su vigencia a través del tiempo, con la importancia que cobra en la validación de limpieza y desinfección. En ese orden de ideas, ¿qué debemos tener listo o chequeado antes de iniciar esta validación de limpieza y desinfección? Que nuestros desinfectantes estén previamente validados. Tener calificado nuestro sistema de apoyo crítico HVAC, no solamente a nivel de integridad de filtros, de partículas viables, de tiempos de recuperación, de balanceo, sino que también a nivel microbiológico, teniendo establecido los puntos de muestreo no solamente a nivel de ambientes, sino también de superficies y equipos, condiciones que estableceremos previamente con un análisis de riesgos y basados en el diseño de nuestras instalaciones. Y por último, tener en cuenta que se debe realizar la validación de áreas. Validación que colinda o va muy de la mano con la calificación del sistema HVAC de nuestras áreas controladas. ¿Qué vamos a establecer en esta validación de limpieza y desinfección? Como ya sabemos que nuestros desinfectantes son efectivos, vamos a validar o a demostrar a nivel documental que los procesos para los cuales entrenamos nuestro personal en ejecución de limpieza y desinfección son efectivos. Hay que tener en cuenta que, como todas las validaciones, hay que efectuarlas por triplicado, ¿cierto? Y posterior a 3 lotes de preparación. En ese orden de ideas vamos a tener datos estadísticamente representativos para poder sacar conclusiones de la eficacia o eficiencia de la validación de limpieza y desinfección. Ahora bien, muy importante tener en cuenta 3 parámetros específicos para generar la rotación de desinfectantes. Hay que tener en cuenta que la normatividad nos especifica que como mínimo debemos tener 2 desinfectantes en rotación, de los cuales uno de ellos al menos debe ser con actividad esporicida. También debemos tener en cuenta que generalmente el desinfectante que llamamos alcohol entre el 70 y el 75 se incluye dentro de esta rotación, pero como fijo. ¿Para qué lo usamos? Para desinfectar generalmente superficies de trabajo, manos y guantes.
Los parámetros que debemos tener en cuenta para crear nuestro cronograma de rotación de desinfectantes: uno, claramente que tengamos nuestros desinfectantes validados. Dos, como lo mencionamos anteriormente, garantizar que los desinfectantes que usemos o seleccionemos para procesos de limpieza y desinfección en nuestras áreas no tengan antagonismo entre ellos, con el fin de que no nos inhiba o disminuya la actividad bactericida. Y como se los mencioné anteriormente, que mínimo uno de los dos desinfectantes que usemos en nuestro programa de rotación tenga actividad esporicida. Teniendo en cuenta estos factores, podemos establecer, desde mi experiencia, una frecuencia de rotación semanal. ¿Por qué se recomienda semanal? Como lo mencionamos anteriormente, recuerden que en los microorganismos, generalmente, cuando se someten a tiempos prolongados de exposición a sustancias bactericidas, empiezan a generar resistencia. En ese orden de ideas, los microorganismos, a través de transferencia genética, se transmiten entre ellos, a nivel de consorcios microbianos, este tipo de genes de resistencia. En ese orden de ideas, como vamos a ver al final de nuestra presentación, vamos a propiciar que nuestra microbiota nativa genere resistencia a las sustancias que usamos frecuentemente. Por lo mismo y tanto, es muy importante tener rotaciones no tan extendidas. Desde mi punto de vista, es mucho mejor tener rotaciones semanales. Y con esto quiero dejarles un momento de reflexión acerca del uso indebido de los desinfectantes. Y traigo a colación esto porque, como bien saben, todos los que pertenecemos a la industria farmacéutica, el uso indebido de antibióticos ha generado resistencia a los mismos y por lo tanto es muy difícil combatir enfermedades hoy por hoy. Desde nuestra profesión en esta industria, no solamente en la farmacéutica, sino también en la cosmética, centrales de mezcla, radiofarmacias y todo lo que tiene que ver a nivel hospitalario, es importante que dentro de nuestras validaciones de limpieza y desinfección y rotación de desinfectantes hagamos mucho énfasis en la capacitación exhaustiva del personal que hace la limpieza y desinfección y sobre todo que hagamos mucho hincapié en la preparación de los desinfectantes, debido a que en muchas organizaciones me ha tocado vivir que la preparación de los desinfectantes no se hace de la manera más adecuada. No es lo mismo diluir 100 mililitros del desinfectante en 900 mililitros de agua medida por probeta que en un balde que no esté calibrado. En ese orden de ideas, mi invitación a la reflexión hoy es que esta actividad en todos los procesos de limpieza y desinfección en la industria que les acabo de mencionar, no solamente la farmacéutica, sino también la cosmética y todo lo que tiene que ver con el ámbito clínico, lo hagamos de manera bastante consciente, con el fin de disminuir la proliferación de resistencia de los microorganismos. Hoy por hoy la industria química se ha enfocado en desarrollo de nuevas moléculas porque se está evidenciando que es bastante complejo eliminar microorganismos de nuestras áreas controladas. Si bien les he mostrado durante el desarrollo de esta actividad que es importante cuando seleccionemos nuestros desinfectantes que no tengan antagonismo, por una sencilla razón, porque muchas veces durante nuestros monitoreos microbiológicos evidenciamos que si tenemos el personal capacitado, que tenemos nuestros desinfectantes validados, pero aún así presentamos recuentos a nivel de ambientes y superficies. Pues es importante tener en cuenta que el antagonismo y la resistencia que han generado hoy por hoy los microorganismos en nuestras áreas controladas nos han llevado a esto, a que la industria química hoy por hoy se esfuerce, por ejemplo, ya en encontrar moléculas como amonios de quinta generación para eliminación de microorganismos. En este caso, el Oxivir es un desinfectante que tiene un amplio espectro de acción a nivel bactericida, fungicida, virucida y esporicida. Aunque en el certificado no nos diga que es esporicida,
podemos demostrarlo a nivel de concentración mínima inhibitoria y a nivel de la prueba de desafío de desinfectantes. Es un desinfectante que no es corrosivo para las superficies y para los equipos, y el fabricante nos recomienda que su uso sea alrededor de los 5 minutos. Otra molécula que está generando mucha sensación en el mercado de la industria para limpieza y desinfección es el Divosan G5. También es un homólogo cuaternario de quinta generación, es un desinfectante de amplio espectro y es apto para el uso en procesos de limpieza y desinfección sin enjuague. Recordemos y tengamos presente que hoy por hoy también nuestro ente regulatorio nos exige que en nuestros procesos de limpieza y desinfección el desinfectante sea retirado posterior al tiempo de acción que hemos validado. Otra molécula muy importante es la que tiene o contiene el Divosan Suredis. Es una mezcla de bastantes o diversos biocidas con actividades en superficies. Es una molécula tensoactiva que se puede enfrentar a sustancias alcalinas y ácidas. Al mismo tiempo, tiene una actividad desinfectante contra la mayoría de formas vegetativas de microorganismos, bacilo gram positivos, bacilo gram negativos, coco gram positivos, hongos y levaduras. No es corrosivo y además es amigable con el ambiente porque es libre de fósforo. Es muy importante tener en cuenta que los desinfectantes para áreas clasificadas ISO 5, grado A y grado E, deben contar con un grado de esterilización. Esta esterilización generalmente se hace en áreas controladas bajo cabina de flujo laminar por filtración por membrana, pasando nuestros desinfectantes a través de una membrana de 0.22 micras. Hoy por hoy, y ya para concluir, Bioanálisis Farmacéutico tiene una alianza estratégica con Semandina, la cual, como les mencioné al inicio de nuestra presentación, es nuestro proveedor de sustancias desinfectantes e insumos de limpieza y desinfección. Y asimismo, puede ser una solución para sus organizaciones, prohibiendo no solamente desinfectantes filtrados, sino también desinfectantes para cualquier uso de industria, ya sea cosmética, farmacéutica o alimentos, incluso la hospitalaria. Señoras y señores, de antemano, muchas gracias por acompañarnos en este espacio de generación de conocimiento. Para mí ha sido un placer enorme acompañarlos hoy, transmitiéndoles la información que con mucho esfuerzo y mucha dedicación hemos preparado para ustedes. Espero que haya sido de su agrado y estoy atento a responder las dudas, preguntas o inquietudes que tengan. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Andrés por tu presentación. Ahora iniciaremos con nuestra ronda de preguntas, las cuales voy a leer directamente del chat. Les recuerdo, por favor, el diligenciamiento de nuestra encuesta, la cual es muy importante para nosotros conocer su opinión. Entonces iniciamos con la primera pregunta. Carlos Mauricio Angulo Zárate nos pregunta: ¿la filtración con filtro esterilizante de 0.22 de sanitizantes y desinfectantes se debe validar? Dependiendo. Esto no es una técnica farmacopédica. En ese orden de ideas, tú debes garantizar que tu proceso de filtración sea eficiente. Por ende, debes demostrarlo, pero una validación no es necesaria. Listo, continuamos con aseguramiento TLS Universidad de Antioquia y pregunta: ¿estos productos deben tener alguna autorización por parte de INVIMA u otra entidad para ser usados? Los que regula INVIMA son solo los de uso doméstico, hasta donde tengo entendido. Generalmente estos productos de uso farmacéutico antes o de uso de limpieza y desinfección en las industrias que mencionamos deben contar con un registro INVIMA. Este registro INVIMA es la que le da el aval para poderse usar en nuestro país, así vengan procedentes de otros países de Sudamérica, Norteamérica o Europa. Muchas gracias, Andrés. Continuamos con Julián, quien nos pregunta: ¿la USP y las NTC no contemplan la concentración mínima inhibitoria? ¿El INVIMA permite que se validen los desinfectantes así? Julián, muchas gracias por tu pregunta. Como les mencioné, el desarrollo de la concentración es importante tener en cuenta esta metodología analítica para comprobar que lo que dice el certificado de análisis del fabricante sea lo correcta. Y voy a hacer una analogía. Recordemos que a nivel de microbiología, el capítulo 11.13 de la USP nos dice que así nosotros usemos cepas de referencia ATCC,
debemos hacer una identificación por 3 metodologías que el mismo capítulo nos da para comprobar o garantizar que efectivamente lo que está declarando el certificado es correcto. En ese orden de ideas, sí sería lo ideal, es lo ideal hacer la comprobación a nivel del control de calidad de la concentración mínima inhibitoria de lo que describe el fabricante en el certificado. Bien, Laboratorio MG nos comenta, excelente presentación. ¿BIFAR nos puede ofrecer toda la asesoría de la validación y la venta de los desinfectantes? Por supuesto que sí. Afortunadamente hoy contamos también con la compañía de nuestro jefe comercial y en nuestro último slide está la información. Sin embargo, nos estaremos contactando con ustedes para darles la asesoría completa de la limpieza y desinfección y del uso de desinfectantes. Y nuestro aliado estratégico puede ofrecerles la venta de los desinfectantes para sus procesos. Así es, Andrés. Efectivamente, Chemandina nos puede apoyar en todo este proceso de la venta y comercialización de desinfectantes. Continuamos con la siguiente pregunta. Ana María Cruz nos pregunta, bueno, nos dice, ¿cómo se debe escoger la solución neutralizante para la validación? Es importante tener en cuenta el principio activo de nuestro desinfectante. Recuerden que en el capítulo 61 de la USP nos mencionan una tabla con la cual podemos neutralizar diversas moléculas a nivel químico. De ahí la pueden seleccionar. Bien, Carlos Urrego nos pregunta, ¿qué normativas o estándares deben cumplirse al validar desinfectantes para uso hospitalario e industrial? Tengo la respuesta para uso hospitalario. Para uso industrial no está dentro de mi alcance en este momento, pero para uso hospitalario debe cumplir los requisitos del capítulo 1072 de la OSP. Recordemos que las salas de cirugía cuentan con un sistema HVAC, el cual es regulado o calificado con base en la ISO 14644. En ese orden de ideas, migra toda la normatividad que describe el capítulo 1072 o NTC 5150 o la PDA o la FDA o la CFR 21. Muchas gracias. Continuamos con Lina Hernández. Si deseo cambiar de desinfectante, ¿necesito realizar el desafío de superficies antes de empezarlo a usar? Lina, si deseas cambiar tu desinfectante, lo primero que debes hacer es un control de cambios, un análisis de riesgos y hacer una tu validación de desinfectantes teniendo en cuenta las 3 fases que mencionamos durante el desarrollo de nuestro webinar. Laboratorio de Microbiología pregunta, ¿en qué tipo de industrias se exige el uso de desinfectantes estériles? El uso de desinfectantes estériles se exige para la industria de fabricación y producción de estériles o en áreas clasificadas ISO 5 grado A o ISO 5 grado B. Continuamos con Mar Borrero. ¿Cómo se logra determinar una cepa nativa en planta? ¿Después de cuántos aislamientos? Bueno, también es muy importante recordar que en nuestro anterior webinar hablamos de la identificación y conservación de microorganismos nativos. Recuerden que para tener este banco de trabajo de cepas nativas es importante realizar muestreos de ambiente por impactación o por aire activo y de superficies. Recordemos que nuestra normatividad, en este caso la USP, a nivel de industria farmacéutica, nos exige que todos los aislamientos, ya sea a nivel ambiental o en producto terminado o en producto en proceso, sea identificado. Recordemos que el capítulo 11.13 nos detalla muy bien todas las metodologías de identificación con la cual podemos identificar nuestros microorganismos. Mauricio Macías nos pregunta, ¿qué factores pueden afectar la determinación de la concentración mínima inhibitoria de un desinfectante? Sin duda alguna, creo que el factor primordial que puede afectar la concentración mínima inhibitoria de un desinfectante es el error humano. Si tenemos un sesgo, una variabilidad, una tolerancia bastante alta en los procedimientos de pipeteo, es altamente probable que determinemos una concentración mínima inhibitoria inequívoca. Gracias, Andrés. Continuamos con Banco de Ojos del Occidente Colombiano. Nos pregunta, ¿el tiempo de la validación del desinfectante puede ser de 6 meses?
Es muy importante tener en cuenta que este tiempo de validación se define en el plan maestro de validación de cada una de las organizaciones. En ese orden de ideas, si tú estableces que tienes que hacer verificación cada 6 meses de tus validaciones, claramente tienes que hacerlo así, pero depende del tiempo que tú establezcas en tu plan maestro de validaciones para verificación de las mismas. Bien, nos pregunta Aseguramiento TLS Universidad de Antioquia. ¿Qué tipo de agua debo usar para la preparación? Si es para uso en clase A y B, ¿puedo usar agua purificada y luego filtración esterilizante de todo el desinfectante? Lo importante que hay que tener en cuenta es que el tipo de agua que usemos sea destilada, desionizada. No importa si es purificada, pero lo que debemos garantizar es que no tenga o contenga iones que intervengan en la actividad química del desinfectante. En ese orden de ideas, el agua desionizada o el agua purificada que cumple con estos parámetros puede ser usada. Y claramente, como lo mencionas en la pregunta, para áreas clasificadas debe ser filtrado. Muchas gracias, Andrés, por tu respuesta. Continuamos con Nicolás de Central de Mezclas. Nos pregunta, ¿la USP especifica que debemos validar los desinfectantes? Recordemos, damas y caballeros, que la USP no es mandatoria o no especifica un cumple o no cumple, un sí o un no. La USP nos detalla cómo se debe ejecutar una validación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cada una de las industrias de nuestro país tiene una regulación a nivel de nuestro ente regulatorio. En ese orden de ideas, en la normatividad o resolución que rija tu industria, es donde es mandatorio la validación de los desinfectantes. Mariana Guerrero pregunta, ¿qué metodología se emplea para la fase 1 de la validación? Como lo mencioné anteriormente, puedes usar NTC 5150 o lo que menciona la PDA. Bien, Junior Andrés nos pregunta, ¿por qué no se recomienda desinfectantes filtrados? Yo creo que es lo contrario. Sí se recomiendan desinfectantes filtrados. Precisamente para áreas clasificadas ISO 5, grado A y B, es recomendable filtrar las sustancias desinfectantes así éstas tengan actividad bactericida, con el fin de garantizar que en nuestros procesos de limpieza y desinfección, a los tiempos previamente establecidos, no vamos a introducir una contaminación exógena en nuestras áreas controladas. Sí se debe filtrar. Joana Carvajal nos pregunta, ¿la esterilización por membrana requiere prueba de punto de burbuja para evaluar la efectividad del filtro? No, señora, no es requerido. Recordemos que esto se requiere o es específico para otro tipo de metodologías en la industria farmacéutica, pero para la filtración del desinfectante no es necesario. Bueno, muchísimas gracias por tu presentación y por tus respuestas, Andrés, pero lastimosamente se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias por compartir esta presentación y agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación. Quienes tengan dudas adicionales o si están interesados en realizar sus procesos microbiológicos con nosotros, no deben escribirnos en el correo que ven en pantalla. Con mucho gusto solucionaremos todas sus inquietudes. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales ven en pantalla y en el chat, y a visitar nuestra página web. Si se perdieron alguno de nuestros webinars anteriores, pueden encontrar todas las grabaciones en nuestro canal de YouTube. Les deseamos una feliz tarde y agradecemos su compañía. Recuerden que en MIFAR estamos para acompañarlos y asesorarlos en todos sus requerimientos.